¿Qué sucedió realmente cuando Bielorrusia derribó un dron de 30 millones de dólares perteneciente a la OTAN? ¿Y por qué este hecho está sacudiendo los cimientos de la seguridad europea? El 1 de febrero, un dron MQ-9 Reaper estadounidense cruzó la frontera desde Lituania y violó el espacio aéreo de Bielorrusia. No fue un simple error. El dron recorrió varios kilómetros dentro del país, lo que representa una provocación directa, en un contexto de máxima tensión regional. Las fuerzas bielorrusas respondieron de inmediato. Detectaron el dron y en lugar de destruirlo con misiles, utilizaron sistemas avanzados de guerra electrónica para neutralizarlo. Así, Bielorrusia demostró no solo capacidad técnica, sino también un control estratégico que sorprendió a muchos analistas occidentales. Este incidente marca el primer ataque directo de la OTAN contra Bielorrusia en 4 años. La reacción del presidente Lukashenko no se hizo esperar. Trazó una línea roja clara, advirtiendo que su país no tolerará más violaciones de su soberanía y que cualquier incursión tendrá consecuencias reales. Lo que está en juego aquí no es solo un dron de millones de dólares. Si no comprendemos la magnitud de este episodio, podríamos subestimar el riesgo de una escalada militar, el impacto potencial en la seguridad europea y el modo en que las decisiones de un solo país pequeño pueden alterar el equilibrio global. Europa del Este ya no es terreno libre para las operaciones occidentales. Ahora, descubramos cómo y por qué este incidente marca un antes y un después en la seguridad del continente. Vamos a analizar en detalle la secuencia de los hechos y la tecnología militar empleada, para entender por qué el derribo de este dron cambió por completo el juego en Europa del Este. El Reaper no es solo un dron, es el símbolo del poder tecnológico de la OTAN. ¿Por qué Bielorrusia se atrevió a derribar este gigante de la guerra moderna? Para entenderlo, primero debemos conocer qué representa realmente este aparato. El MQ-9 Reaper es uno de los drones más avanzados del planeta. Tiene una envergadura de casi 20 metros, similar a la de un pequeño jet privado, y está equipado con sistemas de vigilancia y ataque de última generación. Puede volar durante más de un día entero, alcanzando distancias superiores a los 2.000 kilómetros, y su tecnología óptica y de radares permite identificar objetivos con una precisión quirúrgica. El costo de cada unidad supera los 30 millones de dólares, sin incluir el sofisticado equipo adicional que puede llevar a bordo. Es decir, cada vez que la OTAN despliega uno de estos drones, no solo arriesga una inversión multimillonaria, sino también una herramienta clave para el control del espacio aéreo y la inteligencia militar en Europa del Este. El incidente no fue un simple error de navegación. El Reaper cruzó deliberadamente 5 kilómetros dentro del espacio aéreo bielorruso, tras despegar desde Lituania, un Estado miembro de la OTAN. Este tipo de incursión no es accidental. Es un mensaje claro, una forma de poner a prueba los límites de la reacción bielorrusa y, por extensión, rusa. 5 kilómetros es una distancia que ningún dron de este nivel podría recorrer por casualidad o por un fallo técnico menor. Pero ¿por qué esta frontera importa tanto? La línea que separa Bielorrusia de Lituania es uno de los puntos más tensos de Europa. Allí, los ejércitos de ambos lados realizan ejercicios constantes, despliegan tropas y simulan escenarios de guerra híbrida. Es una zona donde la vigilancia es máxima y cualquier provocación puede escalar en cuestión de minutos. La OTAN, cada vez que envía un dron como el Reaper más allá de estas fronteras, pone en juego no solo millones de dólares, sino también su propia credibilidad y control estratégico de la región. Por su parte, Bielorrusia, respaldada por Rusia, se juega la seguridad nacional y el derecho a defender su soberanía frente a provocaciones de potencias mucho mayores. Así, el derribo del Reaper por parte de Bielorrusia no es un episodio aislado o simbólico. Marca un antes y un después. Ahora, cada incursión tiene consecuencias reales y visibles. La apuesta es altísima, y cualquier error puede tener repercusiones en toda Europa. Pero, ¿cómo logró Bielorrusia detectar y neutralizar una de las máquinas más sofisticadas del arsenal occidental?
En el siguiente segmento, veremos los detalles técnicos y tácticos que sorprendieron a la OTAN y redefinieron las reglas del juego en la región. Ahora, descubramos en detalle cómo Bielorrusia logró identificar y neutralizar al Reaper, dejando a la OTAN en estado de alerta máxima. La OTAN, acostumbrada a la impunidad, se encontró desarmada ante una decisión inesperada. La respuesta bielorrusa fue técnica, estratégica y, sobre todo, ejemplar. Lejos de la respuesta previsible con misiles, Bielorrusia optó por una táctica mucho más sofisticada. Activó sus complejos de guerra electrónica y en cuestión de minutos, el dron estadounidense perdió toda comunicación y navegación. Ni un solo misil fue disparado, y sin una explosión visible, el MQ-9 Reaper simplemente cayó, fuera de control, sobre suelo bielorruso. Esta maniobra no solo evitó acusaciones directas de agresión, sino que también potenció el impacto estratégico del mensaje. Bielorrusia está preparada y sabe exactamente cómo responder. Lo que sorprendió a los analistas militares occidentales fue el nivel de profesionalismo técnico demostrado. No se trató de un golpe de suerte ni de una reacción desesperada, sino de una operación precisa que dejó claro el dominio bielorruso sobre las amenazas tecnológicas de la OTAN. El dron, una de las joyas tecnológicas del arsenal estadounidense, terminó siendo neutralizado sin que se pudiera culpar a Bielorrusia de usar armamento letal, una jugada maestra en el tablero diplomático internacional. La reacción dentro de la OTAN fue inmediata, pero también reveló una profunda impotencia. Desde Bruselas y las capitales aliadas llovieron declaraciones de indignación. Se acusó a Minsk de violar normas internacionales y se exigieron explicaciones. Pero en la práctica, nadie se atrevió a ir más allá de las palabras. El nerviosismo se hizo palpable, especialmente en los estados bálticos y Polonia, que vieron cómo la defensa bielorrusa trazaba una línea roja muy real y esta vez tangible. Generales de Polonia, Lituania y el Reino Unido elevaron la voz en los despachos y ante los medios, exigiendo una respuesta contundente. Sin embargo, cuando se trató de definir acciones concretas, la ausencia de opciones viables se hizo evidente. Nadie quería arriesgar una escalada directa con Bielorrusia, mucho menos con Rusia, observando en silencio. La propia dinámica interna de la OTAN quedó al desnudo. Mucha presión política, pero ninguna solución realista sobre la mesa. En ese contexto, las palabras de Alexander Lukashenko retumbaron como un aviso imposible de ignorar. Dijo con serenidad que no dudaría en derribar incluso aviones tripulados de la OTAN si cruzaban las fronteras de Bielorrusia. No era un simple acto de bravata, sino una advertencia que redefinía los límites y ponía en jaque la tradicional libertad de acción occidental en la región. Por primera vez en años, la OTAN se vio obligada a reconocer que su prestigio, su capacidad de disuasión y su seguridad pueden verse comprometidos por la decisión firme de un actor considerado menor. La vulnerabilidad de Occidente quedó expuesta, mientras Bielorrusia y Rusia consolidan su posición frente a un bloque militar que, hasta ahora, parecía invulnerable. La integridad territorial de Bielorrusia y la estabilidad regional están en juego, y tanto la OTAN como sus aliados deben decidir si se adaptan a este nuevo escenario o arriesgan una confrontación de consecuencias imprevisibles. Ahora, analicemos las consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Qué cambia realmente en el equilibrio de poder en Europa tras este incidente? Cuando una línea roja se convierte en realidad, ya nada vuelve a ser igual. La OTAN y Rusia deben repensar su estrategia. El derribo de un dron estadounidense por parte de Bielorrusia no solo fue una reacción puntual, sino un mensaje claro para todos. Ahora existe un precedente. Cualquier violación futura será respondida de inmediato, sin vacilaciones ni advertencias simbólicas. La acción de Bielorrusia reescribe las reglas. Cada dron perdido representa una inversión de más de $30 millones, sumando aún más si consideramos la tecnología a bordo. Cada operación no tripulada significa, además, exponer la vida de los pilotos en caso de un enfrentamiento directo, elevando el costo humano y político. La OTAN se encuentra en una encrucijada crucial.
puede optar por aumentar la presión, arriesgando una peligrosa escalada militar en la región, o puede retroceder y aceptar esta nueva realidad. Cualquiera de las dos opciones tiene consecuencias profundas. La primera podría llevar a un conflicto abierto, la segunda, a una pérdida de credibilidad y libertad de acción. Para Rusia, el incidente refuerza la alianza con Bielorrusia, consolidando a Minsk como un socio fiable y activo. Ya no es solo un territorio de paso, sino un actor decisivo en la defensa colectiva del Estado de la Unión. Esta cohesión representa una advertencia directa para Occidente. Las antiguas zonas grises han desaparecido. Al mismo tiempo, los países bálticos y Polonia enfrentan riesgos crecientes debido a su proximidad. Cualquier paso en falso podría provocar respuestas inmediatas, sumiendo a la región en una espiral de provocaciones y represalias. La tranquilidad fronteriza en Europa del Este parece ahora un recuerdo lejano. Todo esto incrementa el riesgo de que la región entre en una dinámica impredecible, donde una crisis diplomática puede transformarse rápidamente en un conflicto militar directo. El equilibrio de seguridad europeo depende cada vez más de decisiones locales y de tecnología que antes solo era accesible para grandes potencias. Frente a este nuevo escenario, la pregunta es inevitable. ¿Qué lecciones pueden sacar los países pequeños y sus ciudadanos de este giro inesperado? Antes de responder, observemos cómo este incidente redefine lo que significa ser pequeño en un tablero de gigantes y qué estrategias pueden adoptar las naciones para protegerse. Bielorrusia acaba de demostrar que la soberanía no depende solo de misiles ni de presupuestos millonarios. Se defiende con determinación y creatividad. Analicemos el verdadero valor de este episodio. El uso estratégico de tecnologías como la guerra electrónica permitió a Bielorrusia igualar el terreno frente a un adversario con recursos infinitamente superiores. Mientras la OTAN invierte cifras astronómicas en desarrollos militares, una respuesta astuta, basada en interferencias y bloqueo de señales, bastó para neutralizar uno de los drones más avanzados del mundo. Aquí la tecnología no es un lujo, es un multiplicador de poder para los que saben adaptarse. Bielorrusia no necesitó disparar un solo misil. Bastó con cortar la comunicación y el sistema de posicionamiento para dejar inservible al intruso. Es una lección de eficiencia y pragmatismo en el arte de la defensa asimétrica. Pero la técnica no lo es todo. Fue la voluntad política y la rapidez de reacción lo que convirtió una intrusión en territorio nacional en un mensaje contundente para todo Occidente. La decisión de actuar sin titubeos, de asumir los riesgos de una represalia diplomática, revela que la firmeza puede pesar tanto como el arsenal militar en los nuevos conflictos del siglo XXI. Y esto va más allá de un simple incidente fronterizo. Los pequeños estados, cuando actúan con decisión y audacia, pueden influir en la seguridad regional y alterar el tablero internacional. La respuesta de Bielorrusia no solo protegió su espacio aéreo, sino que obligó a la OTAN a replantear su percepción de riesgo y a reconsiderar los límites de sus provocaciones. Este éxito, celebrado por muchos dentro del país, eleva el orgullo nacional y fortalece la identidad de un Estado que ya no acepta el papel de espectador pasivo. Es una muestra tangible de que la multipolaridad ya no es solo teoría, es una realidad en formación donde ningún actor es demasiado pequeño para desafiar el statu quo. El mensaje es claro para la comunidad internacional. El tamaño del país o el monto del presupuesto ya no determinan la capacidad de defender intereses propios. En un mundo donde la información se mueve en segundos y la tecnología es cada vez más accesible, la agilidad y el ingenio pueden ser armas decisivas. Ignorar estas lecciones sería condenar a los países pequeños a ser peones o víctimas en las grandes disputas globales. Adoptarlas, en cambio, abre la puerta a convertirse en actores clave, capaces de influir en su destino y en el de sus vecinos. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuántos estados están realmente preparados para romper el guión y atreverse a redefinir las reglas del juego? Reflexionemos juntos sobre esto. Y si crees que este episodio fue una excepción,
Espera a conocer cómo la dinámica de la región está cambiando y qué desafíos enfrentan ahora quienes buscan imponer su voluntad desde fuera. ¿Estamos realmente preparados para vivir en un mundo donde las líneas rojas se hacen cumplir sin vacilaciones? El derribo del dron estadounidense MQ-9 Reaper por parte de Bielorrusia no es solo una anécdota en los libros de historia militar. Es la confirmación de que en Europa del Este han cambiado las reglas del juego. Bielorrusia, tradicionalmente vista como el hermano menor de Rusia, acaba de demostrar que puede proteger su soberanía y desafiar a superpotencias tecnológicas sin titubear. En este nuevo escenario, ignorar lo que ha ocurrido sería un error grave para nuestras sociedades y para los gobiernos europeos. No estamos hablando solo de un dron que costó más de 30 millones de dólares, sino del fin de una era de impunidad para las operaciones occidentales en la frontera de la OTAN. Hoy, cualquier provocación puede tener una respuesta inmediata y contundente. El riesgo es claro. Subestimar estos cambios dejaría a la sociedad indefensa ante una nueva ola de tensiones y oportunidades que redefinirán la seguridad europea. La reputación de la OTAN y su capacidad de disuasión han sido puestas a prueba por una decisión audaz y calculada desde Minsk. Y lo más inquietante es que no se trata de un acto impulsivo, sino de una estrategia con la que los actores regionales exigen ahora respeto y negociación, no solo advertencias vacías. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Estamos preparados para aceptar que cualquier país, por pequeño que sea, puede hacer valer su soberanía con tecnología accesible? ¿Hasta qué punto puede un solo incidente cambiar el equilibrio de poder global? El futuro de la seguridad en Europa depende de cómo respondamos, debatamos y comprendamos este nuevo tablero de riesgos y oportunidades. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que la OTAN debería ajustar su estrategia o estamos ante una escalada inevitable? Tu voz es clave para entender hacia dónde nos dirigimos como sociedad.